Conociendo al enemigo, parte 27, Alá. Mohammed nació en una cultura donde predominaba la adoración a la luna. Aún más, él nació en la Quraysh, una tribu que era particularmente devota al dios Luna. De acuerdo a las numerosas inscripciones, el título de este dios Luna era Al-La, la deidad o el dios, significando que él era el jefe o dios supremo entre muchos dioses. Al-La, el dios se convirtió a Alá en tiempos preislámicos. Ahora, esta parte quizás sea un tanto confusa. Hasta ahora hemos visto que en el sistema babilónico el sol siempre es representado como un dios masculino y la luna como una diosa femenina. Y aquí encontramos a un dios luna masculino, no una diosa luna. Esto sucede porque hay ciertas ramificaciones donde los roles fueron invertidos. La divinidad masculina se convirtió en la luna y la deidad femenina se convirtió en el sol. Esta forma de los misterios era particularmente prevalente en Arabia y entre los saxones y los vikingos de Europa. Fíjate en la figura de media luna de su casco encornado. Este rol reverso permaneció por todos alrededor de Arabia, en particular, mucho después de que su popularidad creciera en otras partes. Hace eco de que de esta forma inferior existe todavía hoy día. Por ejemplo, Cus, el padre de Nimrod, era adorado como un dios bajo el título de Meni o Mamai, que significa el numerador. Él está acreditado bajo el sistema babilónico como el inventor de la aritmética. Ahora, tal ha sido la influencia de los saxones y los vikingos, particularmente de Escocia, que todavía hoy día tenemos un día festivo de Año Nuevo llamado Ogmanay, o víspera de Año Nuevo. Y este viene de Ogmanay, que significa la fiesta del numerador, el que nombra los años. Otro pequeño ejemplo de cómo Babilonia impregna nuestra cultura. El padre de Mohammed, Abd Allah, y su tío ambos tenían el mismo nombre Alá, incorporado en sus propios nombres. Su padre era llamado Abdallah y su tío Obied Alá. Esto hace eco con la práctica babilónica, incorporando a tu Dios a tu propio nombre, e ilustra la permanencia del culto al dios Luna en su tiempo. Este hecho responde a la pregunta, ¿por qué Alá nunca está definido en el Corán? ¿Por qué Mohammed asume que los paganos árabes ya sabían quién era Alá? La respuesta es porque ellos ya sabían quién era Alá. Él era su dios Luna. Muhammad no estaba atentando a introducir un concepto de un dios nuevo en el Corán. Él meramente estaba edificando sobre el que ya existía en el área. Todo lo que Muhammad hizo fue ir un paso más allá que sus colegas paganos árabes. Mientras que ellos creían que Alá, el dios Luna, era el más grandioso de todos los dioses en todo un panteón de dioses, Muhammad dijo que Alá no solamente era el más grandioso entre muchos, sino que él era de hecho el único Dios. De hecho, él dijo, miren, ustedes ya creen que el Dios Luna, Alá, es el más grandioso de todos los dioses. Todo lo que yo quiero que hagan es que acepten la idea de que Él es el único Dios. No les estoy quitando el Alá que ustedes ya adoran, solo les estoy quitando a la esposa de Él y sus hijas y todos los otros dioses. Aquí está un retrato de un ídolo de Alá recuperado en Arabia. Fíjate en la luna creciente en su pecho. Los árabes paganos nunca acusaron a Mohammed de que predicara de un Alá diferente a que ya ellos adoraban, y evidencias arqueológicas comprueban que él era el mismo. La enciclopedia de la religión dice, Alá es un nombre preislámico que corresponde al babilónico Bel. Alá no es otro que Baal, solo de vuelta bajo un nombre nuevo. Muhammad atentó sin embargo tenerlo de las dos formas. A los paganos les decía que él todavía creía en el dios Luna Alá, pero a los judíos y a los cristianos les decía que Alá era su Dios también. De hecho, era la misma técnica que los obispos católicos habían usado para incorporar el cristianismo con el paganismo. Muchos cristianos hoy día se han tragado la mentira de que Alá es el mismo Dios de los cristianos, pero él, de hecho, es Baal. Afortunadamente,
judíos y cristianos de ese tiempo reconocieron las ideas engañosas de Muhammad y rechazaron a Alá como un Dios falso. Por supuesto que esto hizo enojar en extremo a Satanás y por consecuencia enojó a su títere Muhammad en extremo. Y nosotros sabemos que cuando el plan A, manipulación y adulación, falla con Satanás, él rápidamente recurre al plan B, intimidación y persecución. Nosotros quizás nunca vemos esto más claramente que en la relación de Muhammad con los judíos. Punto clave. El Corán tiene una distinta personalidad dividida, correlacionando dos periodos distintos de la vida de Muhammad. Al inicio de su vida en Meca, él era relativamente poco conocido y no tenía influencia en particular. Él estaba en posición de debilidad. En la segunda parte de su vida se mudó a Medina como un jefe militar rico y poderoso. Allí él estaba en una posición de poder. Así es que todos sus escritos anteriores de su tiempo en Meca son generalmente pacíficos. Este fue un periodo en el que Muhammad estaba en una posición de poca fuerza y tratando de convencer a los judíos locales de que él era un profeta de su Dios. Esos fueron los años del plan A. Todos sus escritos posteriores de Medina, después de ascender a una posición de opulencia, están llenos de odio e ira a los judíos que lo habían rechazado. Estos son los años del plan B. Él empezó a proclamar su matanza masiva y a iniciar una guerra contra ellos, junto con cualquier otro que rechazara su mensaje. Ahora es importante entender que en el Islam hay un principio de abolición. Esto simplemente significa que donde quiera que haya contradicción entre versículos, y el Corán se contradice a sí mismo con algo de frecuencia, el más posterior cancela al anterior. Así es que como los versículos violentos y beligerantes son los posteriores, los de su tiempo en Medina, esos cancelan los pacíficos previos de su tiempo en Meca. Esta ha sido una herramienta de gran engaño para los musulmanes porque cuando se les reta sobre las violentas raíces de su religión, ellos citan los versículos pacíficos de Meca. En ignorancia, la persona promedio acepta sus palabras completamente ignorante de que esos versículos son efectivamente anulados e inválidos bajo el principio de abolición. Han sido reemplazados por mandamientos posteriores de matar a todos los incrédulos y conquistar el mundo. Son las palabras de Muhammad en acción de sus años en Medina que encienden el insaciable odio del Islam hacia los judíos y los problemas en el Medio Oriente. Son las palabras y las acciones de Muhammad en sus años en Medina que animan y excusan toda clase de terrorismo, mentiras, engaños, violencia y asesinatos de los incrédulos, opresión y dominación como un servicio a Alá. Los terroristas islámicos no están actuando contrario al ejemplo de su profeta Muhammad. Ellos actúan en perfecta armonía con sus acciones de hace 1400 años. La Biblia dice que conocerás un árbol por el fruto que produce. La historia completa de Islam está manchada con este tipo de violencia, y cuando vemos la vida de Muhammad en detalle, descubrimos el porqué. Produce mal fruto porque era un árbol malo, enraizado en el reino de la oscuridad. Las siguientes son las palabras registradas y las acciones de Muhammad. Peleen con todos a la manera de Alá y matan a los que no creen en Alá. Pelea y asesina a los paganos donde quiera que los encuentras y atrápalos, acósalos y acecha y espéralos en cada estratagema de guerra. Pero si se arrepienten y establecen oración regular y practican la caridad regularmente, entonces ábreles el camino. Surah 9:5. El mensajero de Alá llamó a Ali y le dijo: proceda y no voltees a los lados hasta que Alá te dé la victoria. Y Ali fue un poco y se detuvo un poco, y no volteó, y luego dijo en voz alta: el mensajero de Alá, ¿en qué asuntos debo pelear con la gente? Acto seguido, el profeta dijo: pelea con ellos hasta que den testimonio de que no hay otro Dios sino Alá y de que Muhammad es su mensajero. Sahih Musulmán 5917. Dos muchachas significativas, Fatana y su amiga, solían cantar cantos satíricos sobre el apóstol Muhammad. Él ordenó que fueran asesinadas. En el siguiente ejemplo vemos que Muhammad
de repente y convenientemente recibe un mensaje de Alá para que viole a las mujeres capturadas. El apóstol de Alá, que la paz sea sobre él, envió una expedición militar a Awatas en la ocasión de la batalla de Hunain. Encontraron a sus enemigos y pelearon contra ellos. Los derrotaron y tomaron cautivos. Algunos de los compañeros del apóstol de Alá, que la paz sea sobre él, no se atrevían a tener contacto sexual con las mujeres cautivas en la presencia de sus esposos, los cuales eran incrédulos. Entonces Alá, el exaltado, envió el verso del Corán, Fura 4:24, y todas las mujeres casadas son prohibidas para ti, excepto aquellas cautivas que tus manos posean. Este evento demuestra una audacia en particular, permitiendo la violación al instante al concurrir un versículo de Alá a su antojo. Cualquier antojo o capricho que se le ponía lo podía hacer solo proclamando que lo estaba haciendo bajo la autoridad o instrucción divina. Muhammad entendía lo que Nimrod y Semiramis entendieron, que la autoridad espiritual da autoridad temporal. Cada vez que Satanás está involucrado, seguido hay una historia de odio por los judíos que se ve clara y fuertemente en el Islam. El apóstol dijo, mata a cualquier judío que caiga bajo tu poder. Por consiguiente, Muhaisa le brincó encima a Ibn Sunayna, un judío mercante con quien tenían relaciones sociales y de negocios. Fue puesto a la muerte. Muhaisa no era un musulmán en ese tiempo, aunque él era el hermano mayor. Cuando Muhaisa mató al judío, Muhaisa empezó a golpearlo diciéndole, tú, enemigo de Dios, ¿lo mataste cuando mucho de la gordura en tu panza viene de sus riquezas? Muhaisa respondió, si el que me ordenó que lo matara me hubiera ordenado que te matara a ti, te hubiera cortado la cabeza. Este fue el principio de Muhaisa en el Islam. Muhaisa contestó, por Dios, una religión que te pueda traer a esto es maravillosa. Y él se convirtió en musulmán. Aquí el hermano no creyente parece estar impresionado con la habilidad de Islam de influenciar gente a matar a judíos y miembros de su propia familia. Esta práctica continúa hasta hoy en día en la comunidad islámica. Los padres matan a sus hijos y hermanos matan a sus hermanos que dejen el Islam y a esto llaman muerte misericordiosa. El hermano en esta instancia se convirtió allí mismo, aunque no podemos saber si lo hizo para salvar su vida. El Islam tiene una larga historia de conversiones forzadas donde la alternativa es la muerte. La última hora no llegará hasta que los musulmanes peleen con los judíos y los musulmanes los maten. Así es que los judíos se esconderán atrás de las rocas y los árboles. Entonces las rocas y los árboles proclamarán, oh musulmán, oh siervo de Dios, hay un judío atrás de mí, ven y mátalo. Bukhari 4, 176 a 177. A los musulmanes se les ha enseñado que la redención no llegará hasta que todos los judíos sean destruidos. Así es que ellos no dejarán de pelear contra ellos hasta que lleguen a ese fin. El profeta Ezequiel reporta un tiempo cuando las naciones árabes se juntarán con Rusia para intentar borrar del mapa a Israel. Serán incitadas a hacer esto en parte por esta profecía. Si los judíos no son exterminados de acuerdo al Islam, su falso Mesías no puede llegar. No te dejes desviar por afirmaciones de los musulmanes de que su protesta o pleito con Israel tiene que ver con terreno o territorio. Satanás quiere que los judíos sean destruidos como lo ha querido desde el principio de los tiempos. Él ha entretejido este deseo en el centro del Islam a través de Muhammad y ellos laborarán hacia ese fin sin importar cuánto terreno les ceda Israel. Los musulmanes creen que deben matar a todos los judíos o su religión será comprobada falsa. Así de simple. Las Naciones Unidas están intentando crear una solución de dos estados donde los judíos y los palestinos comparten el territorio. Pero nosotros sabemos por nuestro estudio de carácter satánico del espíritu de Jezabel que no estarán conformes con compartir el control con nadie. No tendrán contraparte. La meta del Islam es extender su influencia hasta que domine el mundo entero.
En el Islam, el mundo actualmente está dividido en dos, la casa del Islam y la casa del incrédulo o infiel. Ellos anticipan un día cuando todo el mundo se convertirá al Islam y laboran hacia ese fin. El nombre Islam en realidad significa sumisión, y esto se refiere a que el mundo entero se someta al mando del dios Luna, Alá. Alá siendo otro nombre para Baal y Baal siendo Satanás. Ellos creen que la paz mundial vendrá solo cuando ellos triunfen sobre todos los llamados infieles.